buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas, en Legítima Defensa, segunda dosis. Nos reencontramos después de esta semana de turismo que, como ustedes saben, no se emitieron los programas, no los emitimos habitualmente, tampoco salió el viernes pasado la revista Caras y Caretas, que tampoco sale los viernes de turismo. Luego de estas cortas pero importantes vacaciones para nosotros, tenemos el placer de reencontrarnos y vamos a analizar justamente los hechos que acá hicieron inmediatamente terminó esta semana. El día lunes, en el feriado corrido, a la noche el presidente y el equipo económico hicieron anuncios que representan indudablemente una inflexión en relación con lo que había sido hasta ahora la tónica general del gobierno desde que asumió el 1 de marzo de 2020. El presidente adoptó medidas, planteó medidas, anunció que a partir del mes de julio aumentarán en un 2% de salarios públicos, en un 3% de las jubilaciones y además se adelantaron la convocatoria a los consejos de salario. Las medidas anunciadas por el presidente han generado críticas por izquierda y por derecha. Vienen precedidas además de reuniones con los líderes de la coalición y con demandas de los partidos socios mayoritarios de la coalición. Porque recordemos que el sector ciudadano fue el sector más votado del Partido Colorado y el Partido Cabildo Abierto es el tercer socio de la coalición y ambos habían hecho propuestas económicas incluso bastante más radicales o, sí, no hay otros términos, más importantes que las que fueron anunciadas por el equipo económico, por el presidente de la República. Pero luego de los anuncios, por izquierda decía, hay críticas señalando la insuficiencia, las dudas que merece además saber si estamos hablando de aumentos o adelantos a cuenta de futuros aumentos y además el lapso temporal, porque son anuncios para aumentos que se darán dentro de varios meses. Pero por derecha, los empresarios y algunos de los técnicos sostienen que son medidas que rompen con determinada filosofía, que pueden ser proinflacionarias, que van a generar una presión sobre los sectores empresariales. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy con nuestros invitados, que son el economista del Instituto Cuesta Duarte, Bruno Giometti, el secretario de Prensa y Comunicación del PIT-CNT, Fernando Gambera, y además dirigente de la Asociación Bancaria, y también el representante alterno de los jubilados en el directorio del Banco de Previsión Social, Ariel Ferrari, y integrante de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Así que vamos a una pequeña introducción y ya nos metemos a analizar estos anuncios y la situación política actual con nuestros invitados. Gracias a todos por acompañarnos. Soy Leandro Grillas y comienza Legítima Defensa, segunda dosis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Acordate, si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, podés suscribirte al canal, poner me gusta, podés hacer los comentarios que quieras. Lo mismo es en la fanpage de Facebook. Nos podés ver también por carasycaretas.com.uy, por la página web de Caras y Caretas. Pero, como viene sucediendo a partir del programa Legítima Defensa de este viernes, también nos podés mirar por todos los cables del interior del país que emite Cardinal TV. Ahora somos un programa que sale también por el canal Cardinal TV, que tiene presencia en una cantidad importante de cableras de las diferentes localidades de todos los departamentos del interior. Así que a todos y todas los que nos están acompañando a través de Cardinal TV les mandamos un fuerte abrazo, saludos, gracias por estar acompañando y les recordamos que pueden hacerse socios o socias de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socios o haciendo la consulta de WhatsApp que te van a poner en pantalla. Bienvenido Bruno Giometti, ya nos has acompañado en otras instancias. Bienvenido Fernando Gambera, bienvenido Ariel Ferrari. Gracias. Propongo empezar analizando
lo estrictamente económico del anuncio que hizo el presidente y el equipo económico el pasado lunes, para lo cual te invito, Bruno, a hacer un primer análisis del impacto económico de estas medidas para contener o para compensar lo que, de acuerdo a todos los sondeos de opinión pública, es la principal preocupación que tienen en estos momentos los uruguayos, que es el aumento de precios, la carestía, en fin, el desfasaje entre lo que está sucediendo con los precios y lo que viene sucediendo con el salario, con los ingresos de la gente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, un gusto estar acá. Con respecto al contenido económico concreto de los anuncios del lunes, como tú bien decías en la introducción, se trata de aumentos porcentuales que se darían a partir del 1 de julio para jubilados y trabajadores estatales, con lo cual esos incrementos estarían operando en concreto en los salarios que se cobran en agosto y en las jubilaciones que se cobran en agosto. Ese es uno de los elementos que hay que tener en cuenta y que hacen que nosotros definamos estas medidas como tardías. En realidad, durante el primer semestre, mejor dicho, durante el primer trimestre del año, la inflación ya está en el 4,4% en solamente 3 meses, lleva más de 9,3% acumulado en los últimos 12 meses. Entonces, digamos, estas medidas se anuncian a fines de abril, pero en realidad estarían operando recién en agosto, con lo cual hay un lapso de varios meses en que se está desarrollando esta pérdida de poder adquisitivo que la gente lo viene sintiendo. Después hubo un componente también que fue anunciado que tiene que ver con la convocatoria a más de 80 mesas de negociación colectiva del sector privado, donde el gobierno obviamente no puede unilateralmente definir un aumento o una medida en concreto, pero sí que se va a sugerir a las partes sociales, empresarios y trabajadores, que vean la posibilidad de adelantar, en el caso de esas 80 y pico de mesas que no tienen correctivos de inflación este año, porque así venía pautado en los lineamientos del Poder Ejecutivo, que los correctivos fueran a los 24 meses. De alguna forma el gobierno reconoce algo que es un planteo histórico del movimiento sindical, que es que los correctivos de inflación tienen que ser anuales para evitar que ese desfasaje entre la inflación y los ajustes salariales se acumule durante 2 años, y plantea la posibilidad de que esos porcentajes se adelanten. Eso podría implicar, después habrá que ver cómo se implementa en concreto esto. Hoy o ayer el ministro de Trabajo ha dicho, por ejemplo, que el gobierno no iba a impulsar votaciones en los consejos de salario, con lo cual habría que resolver por acuerdo con los empresarios que se den estos adelantos. Y bueno, podría implicar un correctivo de 2 o 3% a mediados de este año en esas mesas del sector privado que negociaron en la 9ª ronda de Consejo de Salarios, que fue el año pasado, y que tenían los correctivos recién a mediados de 2023. Decimos que son tardías entonces las medidas por este motivo. Dijimos que eran insuficientes porque si uno suma un poco en esa cuenta de almacenero que hizo el propio presidente, resulta que los aumentos, aún teniendo en cuenta esta parte del aumento que iría para la segunda parte del año, los porcentajes acumulados andarían por el entorno del 9%. En el mejor de los casos, eso permitiría empatar con la inflación del año. Pero recordemos que los salarios y las jubilaciones vienen perdiendo poder de compra 2 años consecutivos, que el gobierno se había comprometido que como 2022 iba a ser un año de crecimiento económico, los salarios tenían que crecer en términos reales, y ahora en el mejor de los casos estaríamos empatando en el poder de compra del salario. La recuperación quedaría postergada para 2023, y lo que vemos es que el crecimiento económico ya lleva 2 años, 2021, 2022. En 2022 ya estaríamos con una economía por encima de los niveles de actividad prepandemia, pero ese crecimiento económico no está siendo repartido para jubilados ni para trabajadores asalariados. Y después lo último, para no acaparar en esta primera intervención, lo otro que vemos es que estas medidas fueron muy parciales, porque quedaron por fuera todo lo que son los trabajadores de la economía informal, quedaron por fuera una serie de trabajadores y de ocupados que no son asalariados, para los cuales no hay nuevas medidas y son muchas veces los más afectados por el aumento de precios, porque son hogares de bajos ingresos que destinan la mayor parte de su presupuesto en alimentos, que son los productos que más suben, y tampoco hay nuevas medidas por el lado de los precios. Se hizo lo del asado, se hizo lo de los panificados, que tiene un impacto muy ínfimo,
y no hay nuevas propuestas que ayuden a que un abanico más amplio de productos puedan tener una contención que si siguen aumentando como lo vienen haciendo, seguramente rápidamente esos aumentos se terminen comiendo, como se dice, estas ayudas, este paliativo que se va a dar a partir de mediados de año, ¿no? Fernando, ¿cuál fue el análisis que hizo la Central de Trabajadores de estos anuncios? El presidente, más allá de lo conocido, los trabajadores han señalado la insuficiencia de esto, pero el presidente además salió duro, dijo, bueno, PIT-CNT se ha dedicado a hacer oposición, a poner el palo en la rueda, no sé cuál fue la expresión, así que no le sorprendía nada. Aunque hubo también dirigentes de la central sindical que señalaron que bueno, había una cierta dirección compartida o compartible de lo que se había hecho, aunque fuera insuficiente. Pero por eso, esa complejidad me parece que estaría bueno analizarla, ¿no? Sí, yo de alguna manera Bruno me ayuda en su primera parte, en su intervención, porque le da el contexto técnico que siempre está en la mesa de discusión de la dirección sindical, del secretariado y de la mesa. Es más, tengo en mi mano un documento del Cuesta Duarte que de alguna manera se emitió cuando hubo el discurso del presidente al cumplirse los 2 años de gobierno, que incluso su título es bastante sugestivo, ¿no? ¿Cómo nos fue a los trabajadores uruguayos en estos 2 años de gobierno? Entonces, él no se asombra de que nosotros seamos, parece, la oposición para él, ni a nosotros nos asombra que él sea parte de un gobierno que vive zanateando y que de alguna manera ha transcurrido 2 años muy duros de este país, de pandemia y demás, con una gran capacidad de vender humo. Esto es así. Entonces, llegamos a estos anuncios del lunes después de turismo, en el que, claro, ¿qué dirigente sindical podría decir que está en contra de que le den aumento a determinados sectores? Más, menos, lo que sea. Los aumentos no se discuten. 13 más que 0, un aumento es un aumento y nadie va a decir que es malo. Lo que sí tienen un contexto, y el contexto es que al arranque de este año y finales del año 2021 tan duro para los uruguayos en todos los puntos de vista, pero sobre todo en la salud y en la vida, vimos a una ministra de Economía festejando que se cumplieron las metas fiscales, que se cumplió abatir parte del déficit fiscal. Se sobrecumplieron, ¿no? Mientras los uruguayos decían, pero esto no se nota en la mayoría de nosotros. O sea, ninguno de nosotros está mejor por esto que festeja la ministra de Economía. Después se volvió a repetir en ese discurso de los 2 años de gobierno en el Parlamento por parte del presidente. Era todo muy positivo para el país y para las metas del gobierno, pero todos los uruguayos veíamos que los precios seguían subiendo y todavía Putin no había hecho nada, ni Ucrania había sufrido nada de la guerra, ni los precios vinculados a eso, no había pasado nada, ni nada de eso, y ya había una percepción de que habíamos perdido mucho de salario real. Es más, de acuerdo a los datos del Cuesta Duarte y demás, la economía uruguaya había pegado el famoso rebote y había tenido una recuperación del 4,4%, una cosa así, y lo que constatábamos era que los hogares uruguayos no habíamos recuperado igual en poder de compra, nada más que un 3,2, un punto y pico menos que lo que había rebotado en la economía. Claro, la otra cara de la moneda era que los depósitos de los uruguayos en el sistema financiero uruguayo y en el exterior habían crecido por encima de los récords desde que se mide eso, desde el año 90 y pico, ¿no? Cuentas que crecieron en dólares, depósitos que crecieron en dólares, de cuentas que ya eran muy, muy grosas, ¿no? De más de $250,000. No eran las cuentas de los laburantes que no habíamos podido gastar y habíamos ahorrado, ¿no? Son grandes ganancias de sectores que tuvieron muy buenas rentabilidades en este país, en el que
sigue marcando esa tendencia a apoyar al Maya Oro. Y lo que creemos que pasó es que en esta semana de turismo alguien golpeó la puerta y dijo los resultados del plebiscito, del referéndum indican una cosa, eso es una alerta y la realidad es que la gente está sintiendo la carestía, así que hay que hacer algo. Y entonces, para usar el mismo ejemplo de ellos, salieron a anunciar estas cosas para que nos creamos que le repartieron algo al pelotón. Pero los números siguen indicando que los grandes sectores siguen creciendo en sus ganancias, los depósitos siguen en crecimiento y en realidad nosotros seguimos sin saber si lo que nos dieron es recuperación, si lo que nos dieron es a cuenta de que lo que vamos a ajustar después en enero, tanto los jubilados como los empleados públicos, como en el caso de los privados, todo indica que es un adelanto del correctivo que ibas a tener en julio del 2023, con lo cual en definitiva es prestado. Y creo que lo más gráfico es lo que dice el propio ministro de Trabajo, que en eso zanatea un poco menos que el presidente de la República, y dice, bueno, le dimos a los empresarios esto para ver si no lo corren a precio y no aumentan los precios para tener que seguir corriendo en la coneja de atrás, pero bueno, en todo caso le dimos a los empresarios la posibilidad del correctivo hacerlo en cuota. Y más sincero que eso, de parte del ministro de Trabajo, no se puede pedir. O sea, es también todo estos anuncios, en alguna medida un poco más favorable para los empresarios que para los trabajadores, y ni hablar que hay todo un sector de la población de los cuales nadie se acordó ni hizo ningún anuncio, ¿no? Y son los cuentapropistas. O sea, son muchos más los que hacen mover la famosa rueda de la que dicen que nosotros ponemos el palo. Y todos esos demás que hacen mover la famosa rueda, no se sabe si va a haber alguna medida que los pueda contemplar mientras las ollas siguen estando, ¿no? Que ahora no sean noticias, no quiere decir que no estén. Todavía siguen habiendo miles de uruguayos teniendo que ir a comer a las ollas y mucha gente poniendo el lomo para mantener esa experiencia solidaria, pero que realmente lleva 2 años, ¿no? Es un esfuerzo en todo sentido muy fuerte. Entonces, en suma, no solo es insuficiente, no da para discutir si es bueno o malo un aumento de salario. La cuestión es si son anuncios oportunos. Yo lo inscribo en ese mecanismo de este gobierno de vender humo, porque lo anuncia hoy, cuando lo vamos a cobrar en agosto. Probablemente en agosto ya los empresarios subieron los precios tanto como para que no sirva para nada el cobrar en agosto el aumento anunciado ahora. Y cuando estas cosas se les preguntan al gobierno, justo lo venían hablando en el ascensor o estaban por tener una reunión al respecto. Pero de ahí no pasa la cosa, ¿no? Nadie más le pregunta, bueno, ¿y qué vieron en esa reunión? ¿Qué es lo que están pensando más allá de que si la guerra de Ucrania sigue o no sigue? Porque en todo caso, si la guerra de Ucrania influye sobre los precios de los productos primarios, particularmente el petróleo del que somos muy dependientes, también influye sobre los precios primarios de los productos que exportan los que producen acá. Y eso no volvemos a olvidarnos de que ellos mismos hablan de derrame cuando después no hay derrame ninguno. Entonces, me parece que de última estamos discutiendo un poco más de lo mismo y bueno, va a haber que dar pelea. Ferrari, hace no mucho tiempo el representante titular de los jubilados en el directorio del BPS, Sixto Amaro, ya había alertado que todo el aumento se lo había comido la inflación de los primeros meses, ni siquiera o la mitad del aumento. Además, ustedes ya tienen la experiencia del año pasado de haber recibido un aumento que fue después imputado como adelanto, entonces no fue un aumento real, ¿no? Y ese es uno de los temores que hay sobre estos anuncios que hizo el presidente. ¿Qué evaluación hacen
desde el movimiento de jubilados? Bueno, agradecer la invitación, la posibilidad de que podamos de alguna forma seguir alertando una preocupación que no es de ahora. Como bien se decía antes, los jubilados llevamos 3 años que el ajuste es por debajo de la inflación. Por lo tanto, perdimos capacidad de compra. En el primer año, es cierto, en 2019 fueron décimas. Casi empatamos con la inflación. Casi mantuvimos la capacidad de compra. Pero en el segundo año perdimos casi un 1,8 y ahora, cuando nos dan el ajuste del 6,16, el 1 de enero se pierde de vuelta porque la inflación está en un 8%. Entonces, eso sin duda es lo que nos tiene preocupado. Llevamos 3,5 al 1 de enero de pérdida de capacidad de compra en un sector que mayoritariamente es pobre. En el BPS hay 227.000 jubilaciones y pensiones que son de menos de 17.000 pesos. La mínima son 15.768 pesos, pero cerquita de la mínima hay cerca de 80.000 más. Y podríamos seguir pensando que es disparatado para la media de las jubilaciones y pensiones, pero son 500.000 que ganan menos de 32.000 pesos en el BPS. Por lo tanto, cuando escuchamos la conferencia de prensa, el inicio, la introducción que hace el presidente, nos da expectativa, porque coincide con los planteos, en los titulares, con los planteos que decíamos nosotros. Hay una pérdida del poder adquisitivo que hay que darle respuesta. Ahora, cuando da la respuesta, sin duda, es no solamente insuficiente, no sabemos, y bienvenido, porque siempre como cuando se dice, a veces cuando encontramos a la gente de las ollas ahora que Gambera decía, ¿no? Cualquier monedita sirve, un 3% es un 3% más, aunque, bueno, sea poco y no modifica en definitiva la situación, pero a nosotros nos preocupa de qué va a pasar con la inflación en los 3 meses y medio hasta que en agosto vayamos a cobrar ese 3%. Capaz que se perdió, pero por otro lado, se hacen cuentas de almacenero, pero yo creo que los almaceneros no cometen esos errores. Y algunos políticos, además, que tienen responsabilidad en el Banco de Previsión Social, como el propio presidente del BPS, que suma el 6,16 más el 3 que vamos a agregar, dice, tienen un 9, por lo tanto, la inflación va a ser un 9, no hay pérdida. O el presidente llegó a decir que capaz que había hasta recuperación. Y los ajustes que nosotros recibimos el 1 de enero es por el resultado que pasó durante el año anterior en los índices medios de salario, para tratar de recuperar o mantenernos a tiros. Durante 15 años recuperamos y creció la pasividad. En los últimos 3 fue por debajo de lo que impacta la inflación. A tal punto, Leandro, que si un trabajador se jubila en julio, en agosto, el 1 de enero no recibió el 6,16. El 1 de enero recibió capaz que un 1,5 porque es lo que creció desde que él dejó de trabajar, lo que creció el índice medio de salario. Entonces creo que parecería como una tomadura de pelo o como una intención que no es la de esa que nos anuncia cuando empieza la conferencia de prensa de que ante la pérdida hay que tomar algunas medidas. Algunos que analizan las tendencias en las redes y bueno, y cuáles son las opiniones, empezaron a decir que ya el tema de la seguridad estaba para 4.º lugar y que las preocupaciones más grandes de la gente estaba la carestía, lo que pasaba con la economía. Bueno, capaz que tiene una intención más que económica, política, de bajar esos decibeles, esas visiones que la gente común tiene. Hace 48 horas, en un medio de prensa, y en varios medios de prensa, el presidente del BPS decía, ¿por qué están molestos? ¿Qué le molesta al haber recibido, cuando recibieron un aumento?
¿Cuáles son las preocupaciones? Y sin duda, siguen siendo la misma. Siguen siendo que no hemos logrado recuperar lo que teníamos conquistado en cuanto a ingresos de pasividades, que adelantó casi 4 meses lo que va a ser un ajuste que vamos a recibir en agosto, cuando para nosotros era bien importante tener una audiencia como le habíamos pedido al presidente de la República, que dice permanentemente que él dialoga de forma muy abierta. La primera vez que se le pidió la audiencia fue en junio del año pasado. Se le reiteró en octubre y el 16 de febrero una delegación importante de jubilados y pensionistas acompañó a la torre ejecutiva, a la dirección de ONASPU, a reclamar, porque no es solo el tema del monto de la pasividad, lo que cobramos a fin de mes. Hay otras cosas que pueden ayudar a la economía y hay otras cosas que nos preocupan y que hacen a la calidad de vida de los adultos mayores. El plan Ibirapital, la operación Milagro, bueno, el costo que tienen los medicamentos y la atención médica, sobre todo a una edad que más precisamos de control. Y a veces se posterga la ida al médico o el uso o el consumo de la medicación porque la plata no alcanza. Entonces, yo creo que está bien y es necesario hacer los análisis y por eso, como Bruno, que estudia de economía y demás, pero cuando don José y doña María va al puesto y compra menos que la semana pasada y que el mes pasado, ahí está el resultado del grave problema que estamos teniendo. Y nos anuncian que no van a dar un 3% en agosto, pero al otro día, a las 48 horas, la carne subió un 8 o 10 pesos. Por lo tanto, ya empezamos a perder parte del anuncio, no ya de lo que nos va a dar. Por lo tanto, como decía Gambera, no sabemos qué va a pasar en agosto, si el 3% ya no se lo comió la inflación que transcurra. Y este 3% ni cubre la inflación de los 3 primeros meses del año, del 4,42. Y ahí la pregunta que comentabas. Las jubilaciones mínimas en julio del año pasado recibieron 243 pesos de aumento. El 31 de diciembre, antes de calcular el ajuste que regía a partir del 1 de enero, le sacaron los 243 pesos. Por lo tanto, en relación a lo que cobraron en diciembre, el aumento no fue de un 6,16, fue un 4,44. Quiere decir que si en 3 meses la inflación fue 4,42, le pelaron ya todo lo que habían avanzado, aunque era mínimo, porque bueno, uno no puede sentirse que de 14.800 subió a 15.700 y es importante, pero sí sigue siendo absolutamente insuficiente. Muchas gracias, Ariel Ferrari. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En Macro le abrimos las puertas al 2022. Un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad. Con las mismas ganas de siempre, esperándote con una sonrisa, pero cuidándonos. Porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo. Por 4, por 6 y hasta por 12. Juntos, como hace más de 30 años. Macromercado, también en el 2022 es negocio. Cuanto más compras, menos pagás.
Volvemos con legítima defensa, segunda dosis. Además del aspecto técnico, para mí hay cosas que todavía no están claras. Yo no soy economista, lego, pero trato... Pero bueno, lo que sí me queda claro es conceptualmente, un poco me concentro en la expresión de Fernando Gambera. Bueno, acá ya pasó esto, ¿no? Ya hubo un destrozo, digamos, del salario real, y esto, él dice humo, pero bueno, son medidas que parecen insuficientes para recuperar. No, para recuperar no se va a recuperar el salario perdido. En todo caso, eventualmente pueda compensar alguna de los últimos aumentos, pero que tampoco sabemos, porque no sabemos además cómo se van a comportar los aumentos en los próximos meses, y son medidas anunciadas con demasiada antelación, ¿no? Que además los empresarios pueden trasladar a precios, pueden hacer... Pero más allá de esos aspectos técnicos, ¿no? O esos aspectos económicos y cómo va a afectar sobre los ingresos de la gente y sobre la capacidad de consumo de la gente, me parece que hay un componente político de esto, porque eso no lo abordamos, pero creo que debemos abordarlo. Porque también hay críticas por derecha, hay una gran cantidad de actores, basta leer el editorial del semanario Búsqueda, lo que dicen algunos economistas más liberales, lo que dicen los empresarios, que están diciendo que esto es un cambio, casi una renuncia programática, un cambio en la filosofía económica. Y eso solo puede suscitarse en un gobierno que hasta ahora había hecho gala de ser bastante ortodoxo en un análisis político, ¿no? Estoy proponiendo una mirada, pero me gustaría que lo conversáramos. ¿Cuánto impactó el referéndum? ¿Cuánto impacta la sensación que pueda tener el gobierno de que la paridad... hay una mirada electoral en esto? Fernando, vamos a arrancar contigo. ¿Cómo ves eso? Un gobierno tan ortodoxo que en mi sector, en la banca pública, por ejemplo, hace desde más de un año y medio, que tiene convenio colectivo vencido, un convenio colectivo que es histórico, ¿no? Que tiene 30 años, y que bueno, y porque no se quiere admitir que en realidad somos un sector en el que no afectó la pandemia, y no hay razón para decir te tengo que cobrar determinada déficit o situación que generó la pandemia en la actividad en la que trabajás. En todo caso, aumentó la productividad de los trabajadores en esa pandemia. Y sin embargo, no mueve nadie ahí. Estamos en un conflicto instalado y no hay forma de movernos de ahí. Entonces, eso contrastado con salimos pensando en la gente y vamos a dar un 3% de aumento, es bastante... Entiendo a algunos pensadores de derecha que se pongan muy irritados por eso, porque es abandonar una línea de gobierno que habían instalado claramente neoliberal y conocida. Porque, de paso, ya voy entrando hacia el costado que vos querías, ¿no? O intento, por lo menos. Hemos escuchado durante toda la campaña de recolección de firmas para el referéndum contra la ley de urgente consideración y durante la campaña después para el referéndum, por el sí y por el no, todo el tiempo hemos escuchado esto de que somos un sector de la población que no queremos asumir, que vinieron con la legitimidad de los votos, cosa que es así, para gobernar y para hacer un cambio. Yo lo quiero decir con todas las letras, ¿no? No hay nada nuevo en este gobierno, no solo muchos de sus integrantes tienen los mismos apellidos, sino que muchos de sus integrantes son las mismas personas que gobernaron este país antes del 2001 y de 2002, que costó mucho superar esa crisis en este país. O sea, son los mismos que generaron el Uruguay Plaza Financiera, son los mismos que generaron toda aquella rosca de créditos en el Grow de amigos que nunca iban a pagar, son los mismos que tuvieron toda aquella rosca del marcado de vidrios en el Banco de Seguro del Estado, por lo cual hubieron procesados. Son los mismos, algunos son las mismas personas. Entonces, de nuevo, no hay nada acá. No hay el cambio. Acá lo que hay es en todo caso, una disputa de poder entre el bloque popular y el bloque conservador, que representa
a los más pudientes y a las clases más pudientes de este país. Esto, nada nuevo bajo el sol. Que si tendrá que ver lo del domingo 27 de marzo, porque no alcanzamos el objetivo, que era derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Pero no lo alcanzamos por un poquito así, y lo que no nos podemos olvidar es el punto de partida. Habíamos, porque en esto yo no hago, no me amaco, habíamos compañeros, como es mi caso, en el secretariado del PCNT y en otros lugares de toma de decisión supongo que también, pero habíamos compañeros escépticos de entrar en esta cuestión de juntar las firmas, ir al referéndum y todo eso. No en la opinión que teníamos sobre la ley de urgente consideración, sino escépticos en que esa fuera la oportunidad de poner a toda nuestra militancia a dar una pelea. Bueno, nos fueron convenciendo, todos los compañeros nos fueron convenciendo a los que éramos escépticos y partimos desde aquello que teníamos muchas dudas de si era la oportunidad política, si era esa la pelea, a darle esa pelea alcanzando las 800.000 firmas que nunca nadie imaginó y el resultado electoral que se dio en ese referéndum el 27 de marzo. Sí, mucho tiene que ver para que la militancia quede tensada por cuestiones que vienen ahora que son para mí cruciales para el futuro del país y para las generaciones. Por ejemplo, la reforma de la seguridad social. Si es que viene. Bueno, porque si no viene es que tengo razón yo. Pero es tan así como vos lo decís. Yo lo observo las declaraciones de actores políticos muy importantes, incluso del propio Partido Nacional. Landini diciendo, esto sin consenso ni se trata. Secretario General de Cabildo Abierto, Marcos Metol, diciendo claramente que esto así no se puede, ¿no? Porque electoralmente es como un yunque. ¿No? Hace esa reforma que implica, porque eso es la partida del gobierno y la comisión de expertos que se formó, una extensión de la edad jubilatoria que tiene el 70% de la población en contra, y además lo hace solo y contra una parte del país, da la sensación de que está como liquidado ese proyecto, así como venía. No digo que lo esté, pero por las propias declaraciones. Pero Fernando, porque la crítica por derecha de estos anuncios, a mí me parece bien interesante analizarlo. Bruno capaz que nos puede ayudar en esto. Porque el gobierno intentó otras cosas. Dijo, bueno, voy a aumentar la tasa de interés y con eso voy a contener la inflación. Da la sensación de que fracasó. El gobierno dijo, bueno, voy a sacarle el IVA básico a determinados productos por un plazo y con eso voy a contener los precios. Pero claramente eso no tuvo el impacto buscado, por lo menos, ¿no? Las cosas siguen, o sea, la gente sigue, tuvo un impacto, supongo, pero ínfimo, ¿no? Y por el otro lado, la derecha, esa crítica por derecha dice, esto que estás haciendo va a aumentar la inflación. Va a generar una presión inflacionaria, va a ser trasladado rápidamente a precios, va a generar incertidumbre en los empresarios. ¿Qué es lo que se puede decir? Así que así en términos técnicos, vos que sos docente de estas cosas, ¿no? ¿Cómo lo puedes mirar? Bien, sí, hubo varios elementos de crítica, podríamos decir, por derecha que se han planteado. Hay una más por el lado de lo que son las cámaras y las gremiales empresariales, que creo que es una cuestión más filosófica de que bueno, cualquier planteo de incremento salarial, como se les planteó al sector privado de adelantar un ajuste, por más de que el ministro trate de argumentar de hasta que les puede servir incluso, lo ven como algo impuesto y que preferirían no tener que darlo si ya hay una resolución de más tiempo donde ese ajuste no tendría que estar y bueno, que los trabajadores tengan que esperar 2 años para cobrar esos correctivos. Una visión más de cierta visión crítica que tienen las cámaras empresariales. No me gusta que el Estado se meta... Exacto, a la negociación colectiva tripartita y a que el Estado, digamos, trate de reencauzar un poco los salarios y bueno, que ellos van a dar los ajustes que entiendan que tienen que dar. Pero bueno, en muchas ramas de actividad es muy claro que ha habido un crecimiento
económico formidable. Hay actividades que no tuvieron perjuicio por la pandemia. Fernando mencionaba algunos casos. Creo que el caso del sector rural y todo lo que es la agroindustria es muy notorio, digamos, que están teniendo condiciones económicas muy buenas, récord en términos históricos, incluso en las exportaciones, en los precios de algunos productos que ellos venden internacionalmente, la carne, la soja, la leche en polvo, la madera. Y sin embargo, los trabajadores de esos rubros no solamente no están, digamos, captando nada de ese crecimiento, sino que han tenido rebaja salarial como tuvo el conjunto de los asalariados. Entonces ahí hay una inconsistencia muy grande, pero bueno, desde el lado de las cámaras, esas ganancias extraordinarias que están teniendo muchas veces se ven como algo natural, como algo sagrado que no se puede ni siquiera discutir un poquito con estos aumentos que se han planteado. Después las críticas más por el lado técnico, llamémosle, que tiene que ver con algunos planteos que han realizado economistas. Está un poco esa idea de que cualquier aumento de salario genera inflación. Bueno, eso tiene un costado que puede tener algo de razón, ¿sí? Lo que llama la inflación de costos, ¿no? Si aumentan los salarios, las empresas, eso les implica un aumento de costos y van a tener un incentivo, una tendencia a incrementar su precio de venta y de alguna forma reproducir esa espiral. Ese razonamiento tiene por lo menos dos problemas. Uno es que en las empresas el salario tiene distinto peso en la estructura de costos. Entonces, en las empresas donde el salario es una parte muy pequeña de la estructura de costos, por ejemplo, en muchas ramas de la industria, en el agro, el aumento en el salario no se debería trasladar en la misma proporción a los precios. Es decir, el salario aumenta 2%, pero en la estructura de costos los salarios pesan un 10%, ahí el traslado no debería ser en la misma magnitud, sino mucho menos. Eso por un lado. Y otro es que siempre se deja en las sombras, digamos, nunca se discute las ganancias de las empresas, ¿no? O sea, yo podría decir, bueno, si una empresa está ganando mucho, o un sector, la mayoría de las empresas están ganando mucho, un pequeño aumento de salarios no debería tener como consecuencia un traslado inmediato a los precios, sino que podría tener como correlato una reducción proporcional de la ganancia de las empresas, ¿no? Eso es una discusión de hace 200 años, desde los inicios de la economía política, que había discusiones. Hay un texto de Marx, Salario, Precio y Ganancia, que discute eso, ¿no? Discute con algunos integrantes del movimiento obrero que planteaban que no servían los aumentos de salario porque inmediatamente generan inflación, y él comprueba que no es así, que en realidad los precios de los productos, que en definitiva tienen su base en el valor de los bienes y servicios, se compone de los costos salariales, los costos no salariales y la ganancia. Entonces, está en la puja de esas tres cosas, en definitiva, la explicación de la inflación final que nos llega a los que vamos al almacén y los que vamos al supermercado. Claro, la tendencia que tiene la economía ortodoxa, digamos, es a nunca poner en discusión la parte de la ganancia. Entonces, solamente quedan los otros dos conceptos. Si aumentan los costos de combustible, de flete, se traslada la inflación. Si aumentan los salarios, se traslada la inflación, pero nunca se pone, digamos, en debate ese tercer componente que es la ganancia. Que lo que sostenemos nosotros es que, capaz que no en todos los rubros, ni en todas las empresas, pero en muchas empresas y en muchos rubros de la economía, esas ganancias se han acrecentado y que, digamos, parte de la discusión de la sociedad debería ser, bueno, ¿cómo hacer para que esas ganancias capaz que bajen un poco? Ni siquiera poner en discusión que exista la ganancia capitalista, pero sí que bajen un poco para que los salarios puedan subir un poco más y para que los precios de las cosas no suban tanto como están subiendo, digamos. Esa es un poco la discusión, que obviamente es difícil. En una economía de mercado es mucho más fácil regular los salarios y regular el gasto público que regular la ganancia de capital. Pero bueno, es ahí donde deberíamos apuntar si queremos ir en una dirección de mejorar la distribución de la riqueza y de que este proceso de reactivación económica que se está produciendo, que es bienvenido, llegue de forma justa a todo el mundo, ¿no? Y no se concentre. Pero ha habido propuestas, incluso dentro de la coalición, yo no te digo que mencionen, digamos, limitar la ganancia, como aquella ley de precios justos que había, que se probó en otros países y cosas así, todo lo que puede generar eso de mercado negro, de acaparamiento, de desabastecimiento, todos sabemos los impactos. Pero ha habido propuestas incluso dentro de la coalición de control de precios, ¿no? Yo señalo estas cosas porque quiero hacer notar que acá hay un problema político que está explicando este tipo de movidas, que no se pueden explicar exclusivamente desde el punto de vista económico.
Y ese problema político, o esa situación política, me imagino que está dentro de los elementos que forman parte de la discusión dentro de las diferentes organizaciones sociales y también de las organizaciones políticas, por lo menos de la oposición. A ver, Ariel, vos estás acostumbrado a analizar la parte económica y la parte política de esto porque muchos años de trayectoria como militante social también. Pero, claro, ¿cómo observan? Por ejemplo, los jubilados cuando discuten esto dicen, bueno, acá tenemos este problema de pérdida de salario, o dicen, bueno, este es el escenario que se abrió, qué chances tiene, qué movidas permite. Bueno, lo primero creo yo que hacemos muy bien en cuando analizamos distintas situaciones o distintos enfoques, pero que lo que está pasando no son cuestiones aisladas o separados de un plan, en definitiva, que cuando cambió la administración, cuando cambió el gobierno, definieron que venían a hacer cambios y los empezamos a sentir. Lamentablemente, desde nuestra visión, no son en la tendencia, en el camino que nosotros creemos, que estamos convencidos, y la vida ha demostrado con hechos que en los procesos de cambios que tuvimos a principios de este siglo, es en lo que hace también en materia de seguridad social en particular, o lo que hace en el tema del trabajo, son imprescindibles darle continuidad. Y digo esto porque en el enfoque de seguridad social, en el directorio del BPS se han tomado algunas resoluciones que, por supuesto, no acompañamos ni los jubilados ni los trabajadores, pero que hoy se aplican y que ayudan a la desregulación, a la flexibilización del derecho al trabajo, del proteger y a hacer que la calidad del empleo sea peor. Y hoy una empresa que es inspeccionada por el BPS, cuando iba a hacer los controles de planilla de trabajo, de registro de actividad, también miraba la calificación, el laudo que le correspondía a ese trabajador, y si no se respetaba el laudo mínimo, se hacía la denuncia correspondiente, además de comunicar y coordinar con el Ministerio de Trabajo. El directorio resolvió por mayoría que no fuera más los inspectores a hacer eso, porque eso es una parte de la inspección de trabajo. En vez de complementarnos los actores distintos de responsabilidades del Estado, las distintas instituciones, no, permitimos, le damos a aquel que quiera desregular, que quiera no cumplir con las normas, competir en forma desleal. O en vez de llegar a 10 años las prescripciones, bajarlas a 5 años. Y esto, cuando uno mira la gestión diaria del BPS, se repite en lo que tiene que ver con un BPS que por la edad se jubila a muchos funcionarios y no se cumple con las propias normativas que disponían que cada 3 personas que se retiran de la actividad, por lo menos una debería ingresar. Y tenemos un retraso tremendo en la agenda para hacer una gestión. Hace 48 horas al despacho llegó una persona que quiere pedir una pensión a la vejez, que alguien que no tiene ingresos, que está en situación de pobreza, va a solicitarle al Estado, y es el BPS que la debe otorgar, y la agenda le dice que para los primeros días de octubre puede empezar a hacer el trámite. Y estamos en abril. Entonces creo que hay un modelo de país que se quiere imponer, donde a nosotros nos preocupa el pelotón, que ha quedado muy rezagado, y donde los Maya Oro, sin duda, lo dice el propio Instituto Nacional de Estadística, cuando analiza, bueno, no solo por un lado la pobreza, pero también por otro lado la riqueza, que el decil más rico es el que se ha visto más beneficiado, en contrario de lo que pasa con el decil más pobre. Entonces creo que la necesidad de un cambio es imprescindible, y en eso,
nuestra plataforma, nuestra propuesta va en el sentido de mejorar las condiciones de la gente, pero precisamos además que hayan ámbitos de diálogo, de discusión, no como planteó la ley de urgente consideración, que una comisión de expertos en 90 días analizara dónde estábamos parados en materia de seguridad social y en que 90 días después ni ellos mismos solos pudieron hacer una propuesta. Y coincido contigo que, bueno, ellos tienen la responsabilidad, tienen un informe que no compartimos que presentó la comisión de expertos y que no hay urgencia en reformar la seguridad social. Sí, la seguridad social hay que analizarla, los cambios, el impacto de la pandemia, los cambios en el mercado de trabajo, pero hacia un rumbo de lo que dice, en definitiva, bueno, estamos empezando hoy domingo la Semana de la Seguridad Social, porque hace 70 años la OIT aprobó un convenio, el 102, que tantas veces nos tocó compartir con Gambera cuando estábamos en el sector de los trabajadores en la OIT, discusiones en torno a la validez de un convenio de esa característica que tiene absoluta vigencia porque nos habla del rol del Estado, de la responsabilidad, de la justicia que a través de la seguridad social para eliminar la pobreza, para mejorar las condiciones de vida frente a cualquier contingencia y cuáles son las normas que hay que aplicar. Y creo que Uruguay, que ratificó ese convenio, que declaró en la ley 19.001 que cada última semana de abril el BPS desarrollara distintas actividades en conmemoración y reivindicando eso, que lamentablemente no lo hicimos en los 2 años de pandemia, pero tampoco este año está planteado absolutamente nada, como queriendo olvidar lo que es de justicia, lo que es en definitiva, creo yo, de mejora de la calidad de vida de la gente. Además, Ariel, más allá de que yo creo que está liquidado el proyecto por las declaraciones de actores propios de la coalición, liquidada la intención, incluso en el editorial, mencioné hace un ratito el editorial del semanario Búsqueda, dice, bueno, esto significa, estas medidas del gobierno significa, para muchos analistas, es una mirada desde la derecha, que se les terminó el tiempo de las grandes reformas, o que el gobierno evalúa que ya no tiene condiciones para impulsar esas grandes reformas. Una de ellas es la de la seguridad social, pero una reforma de la seguridad social que no incluya, por ejemplo, la caja militar, y parece una cosa muy parcial además, ¿no? En su impacto, una cosa que es donde se está acumulando un déficit de más de 500 millones de dólares por año, ¿no? Sí, ellos hablan de reforma de la seguridad social, pero lo que estaba planteado era una reforma de las jubilaciones, que es parte de lo que es la seguridad social, y con una mirada casi focalizada no en el sistema general de seguridad social, sino hacia el BPS, dejando de lado las situaciones que pueden tener institutos que, bueno, que como en lo que hace a la caja militar, que yo no sé si llamarle déficit a lo que BPS precisa de asistencia. Primero, porque la propia Constitución dice que si los recursos genuinos del BPS no alcanzan, el resto se financia con aporte de rentas generales. Entonces no es déficit, es cómo es el sistema financiado. A tal punto que los trabajadores no ponen aporte para financiar el seguro de paro, lo financian rentas generales. No se pone para financiar asignaciones familiares, no se pone para financiar pensiones de vejez, de invalidez. Todo se financia por rentas generales, pero no se discrimina cuando se hace el balance que esto es asistencia y esto es lo que es rentas generales. Por ejemplo, yo no estoy cuestionando, pero en medio de la pandemia, y se sigue sosteniendo, sectores que fueron muy afectados, como una forma de apoyo de parte del Estado, se exoneró de aportes patronales. Por lo tanto, ahora no me lo cuentes a mí como déficit cuando hubo una normativa que dijo que dejaran de contribuir a la seguridad social para salvar una coyuntura compleja. Entonces, yo creo que distinto a lo que nos pasa con la caja militar, que casi son los 500 millones de dólares en una y en otra, pero si le quisiéramos llamar déficit a lo que pasa en el BPS,
es para dar 800.000 casi jubilaciones y pensiones, que si las comparo con la caja militar tengo 52.000. La necesidad de asistencia a una y a otra en relación a la cantidad de gente que recibe el beneficio es abismal. Entonces creo que, por otro lado, un tema que, bueno, no quiero levantar y promover lo que la comisión de expertos, pero quedó demostrado que es el Estado el responsable, quedó demostrado que un privado en un sistema capitalista genera una empresa, crea una empresa para tener lucro. Y eso es lo que hacen las administradoras de fondos de pensiones, pero no puede estar la seguridad social en manos de privados. Sin embargo, quieren ampliar, y los bancarios podían perfectamente fundamentar cuando se pretendía ya en el 2008 y se analizaba la posibilidad de crear AFAP en la caja bancaria, las consecuencias que tendrían brutales de déficit para la caja y para el Estado, y peores prestaciones para los trabajadores bancarios. Entonces creo que hay que analizar con tranquilidad, no con locura y con premura, porque tampoco está en la puerta de un colapso el BPS. Eso no es cierto. Y si quieren analizar, analicemos todas las exoneraciones que hay, analicemos, bueno, por qué BPS paga 100 millones de dólares a la DGI cuando la DGI nos transfiere los 7 puntos del IVA, que son recursos nuestros, y por qué nosotros no le podemos cobrar a la DGI cuando recaudamos más del 90% del IRPF, recaudamos el IAS y lo pasamos a la Dirección General de Impositiva y hacemos todo ese trabajo administrativo gratis, y sin embargo ellos le cobran a la Seguridad Social, que son parte de esos 500 millones de déficit. Vamos a ir a un corte y volvemos con el último bloque de esta ronda de análisis en legítima defensa, segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En Macro le abrimos las puertas al 2022. Un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad. Con las mismas ganas de siempre, esperándote con una sonrisa, pero cuidándonos. Porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo. Por 4, por 6 y hasta por 12. Juntos, como hace más de 30 años. Macromercado, también en el 2022 es negocio. Cuanto más compras, menos pagás. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando, tanto por las plataformas como por Cardinal TV, a través de las cableras del interior del país. Bueno, se viene, el próximo domingo es el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, y se espera para ese domingo un pronunciamiento claro de la Central de Trabajadores en relación con, bueno, cuál es la propuesta, cuáles son las propuestas que tiene la Central, que ha sido muy crítica con los anuncios del gobierno, pero que está elaborando, me imagino, en una plataforma un conjunto de propuestas para ser expresadas ese domingo. Además de que esta semana tuvo una reunión, el día jueves creo, con el Ministerio de Trabajo, la propia Central de Trabajadores, para expresar sus ideas, ¿no? ¿Qué es lo que está preparando? ¿Cuál va a ser el planteo central
o cuáles van a ser los planteos o que están pensando plantear para el próximo 1 de mayo en relación con el rumbo a seguir, ¿no? Con lo que consideran los trabajadores que debería ser el camino para abordar la situación actual. Bueno, de alguna manera lo hemos ido adelantando en base a la crítica. En alguna medida hay que corregir casi que en muchas cosas a la inversa de lo que se viene haciendo. Claramente hay que atender a los salarios más bajos, particularmente al salario mínimo, y tiene que haber en ese sentido alguna política diferencial que haga que ese sector de la población sienta... Alfie dijo que no quería hacer aumentos diferenciales porque eso achataba digamos, la pirámide de salarios y desestimulaba el trabajo, ¿no? Fue la presión de Alfie, porque incluso hubo un sector del Partido Colorado que le dijeron, no, bueno, está bien, pero vamos a aumentarle más a los que ganan menos. Y esa es una discusión hasta eterna, y hace muchos años además, hasta con los empresarios, en donde dicen, sí, porque me faltan mucho, no sé qué, quiero pagar, aparte presentismo y esas cosas. En realidad pagarles bien y no hay mejor estímulo que ese. Y si se achata, tendrán que pagar mejor en otros lados. Ese no es el fondo de la discusión. El fondo de la discusión es que nadie trabaja bien si está muy mal pago. Nadie vive decorosamente si vive de su changa y por su cuenta propia, pero no hay quien le pida un trabajo o un mantenimiento o algo, y si se lo piden no se lo pueden pagar o se lo pagan muy mal porque no hay poder adquisitivo en la gente. Bueno, nadie puede esperar que de una reforma de seguridad social en donde ahí no se plantea, Alfie, que si recorta todas las condiciones de jubilación, en realidad lo que hace es achatar a todas las jubilaciones a ganar la jubilación mínima. En realidad eso ahí no se lo plantea. Yo creo que tienen que de una vez por todas presentar con seriedad propuestas que nosotros vamos a presentar. Y cuando se discute de seguridad social, lo primero, punto de partida, es admitir que se está discutiendo la proyección de la vida de generaciones en adelante. Todo lo que resolvamos hacer hoy en temas de seguridad social va a tener un impacto sobre una generación o dos después. No va a ser ahora, ni que va a bajar el déficit de esas cajas, ni que va a cambiar. No es inmediato, siempre es mucho después, en función de lo que se proyecte y se actualice en la propuesta. Entonces, en ese sentido hay que ser muy, muy serio y como punto de partida es sentarnos todos en la mesa y decir quiénes vamos a poner. Porque discutir seguridad social, si le bajamos tal o cual condiciones de jubilación a uno, o si le subimos la edad para que se puedan jubilar a los demás, mientras hay una cantidad de jóvenes que no están teniendo acceso al trabajo, es como siempre un bichito que se come de la cola todo el tiempo. En definitiva, lo que estamos pidiendo es que haya una mesa real, seria, de negociación. Los expertos son bienvenidos para que nos ayuden a pensar, pero los que tienen que estar en esa mesa son los que se juegan todo, los que se juegan el futuro. Y estos son los trabajadores, los empresarios y los partidos políticos. Sentados en una mesa diciendo, bueno, ¿cómo es que vamos a financiar la seguridad social de aquí a largo plazo y en una perspectiva de muchos años en este país? Y claramente vamos a empezar a discutir cosas nuevas, ¿no? O sea, obviamente no va a alcanzar con que una empresa nos tiene a nosotros 4 de empleados y aporta el correspondiente aporte patronal por nosotros 4 y ya está. Porque al lado, del otro lado de la mampara, hay una empresa como Pedido Ya que no tiene a nadie en planilla, que se jacta hasta por las redes de las condiciones que trabajan algunos en un edificio ahí y todos los demás trabajan dando pedal y quién sabe manteniéndose cómo, y en realidad tiene mayores ganancias que la empresa esta en la que trabajamos nosotros 4. Entonces en algún momento vamos a empezar a discutir en serio, vas a aportar a la seguridad social según te va en la feria. Si es una empresa que tiene grandes activos, grandes ganancias, tiene que aportar más que otras que tienen poca ganancia o que tienen un servicio masivo a la población que no es
no es un servicio que da mucha ganancia, pero que involucra a mucha gente y trabaja a mucha gente. Bueno, estas discusiones en algún momento se tienen que empezar a dar, si no es muy sencillo venir todo el tiempo argumentar que la tecnología es el futuro y que es lo que va a ir sustituyendo al trabajo y que en ese sentido nosotros nos tenemos que ir ayornando, pero resulta que esa tecnología nada tiene que ver con esa seguridad social y con esa perspectiva de vida de las generaciones venideras. Bueno, esa tecnología va a tener que empezar a aportar. Esa tecnología indirectamente, en alguna forma, va a tener que ser la que sustente las sociedades del futuro. Y esta es una discusión que además no es exclusiva del Uruguay, la va a tener que dar probablemente a nivel global. Bueno, por supuesto que el 1 de mayo vamos a abordar temas de inserción internacional del país también, por eso lo engancho ahora. Tú nombrabas a Metol. Yo creo que algunos de los que nos fuimos convenciendo, que al principio no éramos muy convencidos, de la necesidad de estar instalados en una región y tener un bloque regional como el Mercosur, tiene que estar también poniendo el grito en el cielo, como nosotros, de que venga un gobierno y de buena primera quiera borrar de un plumazo una construcción regional que a todos nos costó muchísimo. Y que no se sabe si es con China, si es con no sé quién, si va a haber tratado de libre comercio con aquel, con el otro, y además el famoso estudio de impacto, nadie sabe si tuvo resultados, cómo impacta en quiénes. Bueno, esto también lo vamos a estar planteando con reclamo de que se le dé participación a la sociedad y que sea una discusión abierta con la sociedad. Naturalmente que esto se degrana en una cantidad de temas que tienen que ver con la agenda nacional, en donde el principal reclamo que va a estar fundado es no en que una y otra vez diga que nos reciben y que tiene reuniones todos los días en la torre ejecutiva. No, que haya diálogo social real y contundente en el país para encarar un momento de inflexión en el Uruguay. El momento de inflexión es ese que hemos venido tratando de desentrañar y que vos has referido varias veces. Hay un momento de inflexión por la situación política de este país después del 27 de marzo. Y eso el gobierno tiene que tomar debida nota y generar las condiciones de debate abierto en una sociedad que va impulsada por las organizaciones sociales hacia no sé si lo llamaremos igual, pero el concepto es ese, a un congreso del pueblo o a una instancia en donde... ¿Que tiene esa fecha, alguna tentativa? Es este año, en algún momento del año, pero porque se va a construir con mucha gente más. Bueno, eso va a tener que ser atendido también de lo que surja de ahí. El 1 de mayo claramente tiene la mirada puesta en esa instancia de construcción de bloque social alternativo, ¿no? Y bueno... ¿Y algún mensaje hacia la ronda, hasta esta ronda adelantada de Consejo de Salario? Es que el mensaje es tan claro como ese, ¿no? Hay que discutir abiertamente con honestidad, ¿no? ¿A quién le fue tan mal como para no poder encarar negociaciones en este momento en la ronda del Consejo de Salario y demostrarlo? ¿A quién le fue más o menos y a quién no le fue tan mal y puede atender la situación de sus trabajadores? Ahora, Bruno, por ejemplo, el gobierno decir, bueno, para los públicos 2% y adentro de la ronda. No está como, no diría vaciando la ronda, pero está como ya planteando un número, ¿no? Que va a ser difícil que te muevas de ahí. Sí, hay varias cosas. Primero, algo que estaba en la declaración del secretariado del PICNT, que es que esto de hacer anuncios primero y después convocar a los consejos superiores de salario público y privado, que son los ámbitos legítimos de gobernanza de las relaciones laborales, digamos, es como un desconocimiento a la herramienta de negociación colectiva. Puede ser un tema de forma, pero en realidad hacia el contenido también. Y bueno, por eso el PICNT, una de las cosas que dijo es, hubiera estado bueno que antes de hacer los anuncios se convocara a intercambiar con las partes y ahí ver qué camino seguir
aún teniendo diferencias, pero bueno, tratando de buscar los mayores acuerdos posibles. Después, una cuestión es que no hay un adelanto de la ronda del sector privado. En realidad lo que hay es 88 mesas de un total de más de 200, o sea, son más o menos un tercio de los asalariados del sector privado, que son estos que no tendrían ajuste por inflación este año, porque lo tendrían el año que viene, y lo que se plantea es adelantarlo. En realidad no es que, digamos, las otras mesas de negociación que tienen sus ajustes salariales para estos 2 años, o en algunos casos incluso porque lo firmaron por más tiempo, en esos casos no habría negociación. Y nosotros lo que vemos es que sí, en 2023, que cuando va a haber una nueva ronda para renovar, digamos, esos acuerdos, esos digamos, convenios salariales a futuro, tiene que haber un cambio en la política salarial para que efectivamente se logre esa recuperación que el gobierno planteó, que incluso en algunos sectores tendría que haber más que recuperación porque son sectores que están en franco crecimiento, como decía Fernando. Pero eso, bueno, va a tener que haber una inflexión en la política salarial, en los lineamientos salariales que se planteen a partir de la ronda del año que viene. Después, respecto al salario mínimo, es bien importante lo que se decía, es parte de lo que se le planteó al ministro de Trabajo el otro día por parte de los compañeros del PCNT que participaron. Está el tema de la pirámide salarial, pero creo que lo central con el salario mínimo nacional es lo siguiente, es tener en cuenta que ese salario, si bien es un instrumento legal, en los hechos funciona como referencia para lo que es la economía asalariada informal. O sea, aquellos trabajadores que no están cubiertos por la negociación colectiva porque son informales, que hacen changas, que hacen arreglos, que hacen ese tipo de tareas, que en general son los que además ganan menos. Muchas veces para quien los emplea, aunque sea un trabajo zafral y puntual, el salario mínimo funciona como una referencia. Entonces, un aumento del salario mínimo podría tener como efecto que esos trabajadores tengan un pequeño reajuste, por lo menos, para equiparar el reajuste que se le va a dar al resto de los asalariados y no generar lo contrario, que sería que esa pirámide se nos empeore hacia abajo, ¿no? Respecto del salario mínimo. Yo igual con respecto a la discusión de la pirámide, acá en este país hubo durante varios años, sobre todo eso se concentró entre 2008 y 2013, hubo políticas muy fuertes de aumentos diferenciales para los salarios más bajos y ninguna empresa tuvo que cerrar por eso, no se terminó, no hubo un desfasaje entre las situaciones de calificación de los distintos trabajadores. La realidad que fue que lo que pasó es que hubo mayor igualdad. En esos años fue cuando más mejoró la equidad económica en Uruguay, porque hubo políticas, además de otras como la reforma tributaria, que también operó y empezó a operar en esos años, mayores ajustes salariales para los salarios más bajos, que además es algo que creo que es bastante de sentido común, sobre todo cuando la inflación se está deteriorando los ingresos de todos los trabajadores. Los que más lo sufren son los que tienen salarios más bajos. Y lo último que quería comentar, de cara al 1 de mayo, algo que está también en la plataforma del PCNT, es el tema del trabajo. Que muchas veces se dice, el PCNT no defiende a los desocupados o defiende solo a los que están en la formalidad y no le importan las políticas de empleo y de trabajo. Si uno mira las últimas plataformas del PCNT, hay propuestas de generación de empleo. Obviamente que bueno, en los últimos años tuvieron un papel especial porque se estaban destruyendo puestos de trabajo en la pandemia, estaba habiendo complicaciones de empleo. Si bien el empleo ha mejorado en los últimos meses, según las estadísticas, también es muy claro que eso tiene que ver con algunas políticas transitorias, como los jornales solidarios, que mejoran el índice de empleo, pero tienen fecha de caducidad. Los empleos en la construcción, que cuando terminen las obras de UPM, el tren y todo eso se van a perder. Y lo que vemos es que no hay políticas contundentes que vayan a generar empleo de forma significativa de aquí en adelante, y eso tiene que estar también, lo que es las políticas para generar empleo de calidad, lo que tiene que ver con la inversión en vivienda, una serie de cosas que también se enganchan con el tema del presupuesto, que va a ser parte de la plataforma. No el presupuesto visto solamente como los salarios de los públicos, ¿no? Sino el presupuesto en un sentido más amplio. ¿Cuántos recursos destina la sociedad a los temas que hacen a toda la población, como la educación, las políticas de vivienda, que claramente deberían tener un impulso? Hasta ahora lo que ha habido es recorte de presupuesto, en parte con la excusa de la pandemia, pero sin duda por una concepción que tiene el gobierno de que hay que reducir el déficit fiscal para que el sector privado tenga más espacio. Bueno, nosotros decimos,
capaz que hay que reducir el déficit fiscal, pero no es bajando la inversión en vivienda como se hizo, no es bajando los sueldos de las maestras, ni bajando las partidas que hay para los medicamentos de ACE y una serie de cosas que estamos en un piso en la impactan pública a la población. Que ya ha sido señalado, ¿no? Exacto. Eso se tiene que revertir, ahora viene la rendición de cuentas y tiene que ser parte de la agenda para adelante, sin duda. Ferrari, ahí ya vamos concluyendo la ronda. Se espera para dentro de... Viene el domingo, el 1 de mayo, pero dentro de 2 o 3 semanas una movilización de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, el 12 de mayo, creo que es la fecha. ¿Y cuál va a ser, o qué planteos piensan hacer en esa movilización? Planteos que además no le han podido hacer el presidente porque el presidente todavía no los ha recibido. Bueno, tiene que ver con eso, en definitiva, porque si no lo podemos hacer en una instancia de diálogo, bueno, la organización representativa de jubilados y pensionistas ha resuelto en su dirección nacional convocar a concentrarnos a las 10:30 de la mañana el 12 de mayo en la Plaza Libertad y reivindicar en la calle nuestra propuesta yendo hacia el Ministerio de Economía y Finanzas. Por supuesto que convocamos y adherimos a la convocatoria del 1 de mayo, somos parte del bloque social que queremos cambios, somos aliados, somos trabajadores de ayer, aliados, y muchas cosas. Cuando a veces nos dicen, bueno, pero ustedes están jubilados, no se preocupen, la reforma de la seguridad no los afecta, nos preocupa el país, somos parte de una familia, tenemos hijos, tenemos nietos, pero además, ahora escuchando a Bruno cuando hablaba del tema del empleo, reivindicamos por nosotros, dentro de nuestra plataforma, el tema de cuidados, pero reivindicamos además porque es un gran generador de empleo que hace 2 años se detuvo, no se convoca, no se desarrolla. Hay gente que necesita de cuidados y hay gente que necesita empleo, que se calificó, que está en una lista de espera y hay unos 3.000 puestos de trabajo solamente ocupados y podría ser más. Entonces creo que esa movilización de alguna forma y en la propia apoyo al 1 de mayo, pero la movilización del 12 estará enmarcada en esa acción de que hay que mejorar la pasividad. Cuando hablaban de la pirámide, también nos dicen a nosotros que los 243 pesos no lo pudieron dejar si no se achata la pirámide. Solo un 10% gana por encima de 80.000 pesos. Casi el 70% está por debajo de lo que son 5 bases de prestaciones, unos 25.000 pesos. Por lo tanto, la pirámide ya está chata, pero está estirada en el piso. Entonces, creo que, bueno, hay que, como dice el PICNT, discutir en un ámbito amplio, participativo de actores sociales, de fuerzas políticas, para que los temas que hacen a la mejora de la gente se puedan transformar y se puedan generar, porque, bueno, ya creo que está más que mostrado que esta forma de hacer política no es hacia la gente, sino para un grupo que repartió el crecimiento económico que ha tenido nuestra sociedad. Pero el 70% que vive de una renta fija, como es el salario y las jubilaciones, perdimos. Lo analizamos durante todo el espacio ahora, ¿no? De este programa analizamos cómo hemos perdido eso. Por lo tanto, hay que redistribuirlo de otra forma, haciendo de que, bueno, esas ganancias que superaron las expectativas también le llegue a la gente de abajo, a los pobres. Muchas gracias, Ariel Ferrari, por habernos acompañado. Gracias también, Fernando Cambera. Y gracias también al economista Bruno Giometti. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y vamos con el café con Víctor Hugo Poppi Avelando en Legítima Defensa, segunda dosis. En Macro le abrimos las puertas al 2022. Un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad. Con las mismas ganas de siempre, esperándote con una sonrisa, pero cuidándonos. Porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo. Por 4, por 6 y hasta por 12. Juntos, como hace más de 30 años. Macromercado, también en el 2022 es negocio. Cuanto más compras, menos pagás. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan desde las plataformas como YouTube, de Caras y Caretas TV, fanpage de Facebook, donde recuerden, pueden suscribirse, pueden activar la campanita, hacer comentarios, pero también los que nos acompañan desde por Cardinal TV. Popi, estamos saliendo al interior. Sobre todo en el interior, en los canales, en Cardinal TV, en las CUTA, ¿no? Los canales de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, que se ve a todo el largo y ancho del país. Esta es la segunda emisión que salimos por Cardinal TV y vamos a seguir haciéndolo todos los viernes y domingos a las 20 horas en Legítima Defensa y en Legítima Defensa segunda dosis. Popi, tenemos que analizar esta semana posterior. Los 15 días, esto que no tuvimos. Sí, la semana de turismo también dejó su material de análisis, ¿no? Sobre todo cómo funcionó. Claramente una cantidad importante de uruguayos fueron a la Argentina, además hubo, después de mucho tiempo, mucha gente pudo salir, pero de todas maneras los números indican que hubo una caída de la gente que salió del país y por ejemplo, hubo una caída como del 8% en los vehículos que se movieron desde Tres Cruces. 22%. 22%. Con respecto a 2019. Con respecto a 2019. O sea que está claro que hay la recuperación. No, pero se hizo mucho bombo con la cantidad de uruguayos que se movieron. Pero fueron menos. Pero siempre hay un porcentaje de la población que va a salir. Yo qué sé, en medio de la pandemia, acordate que se vendían autos de alta gama. ¿Quién los compraba? Los que pueden comprar autos de alta gama. Por eso. Que son los mismos que hacían los depósitos en los bancos que aumentaron, que hacían los mismos que hacían los Mayahoro. Los Mayahoro. ¿No? Viste que el que ganó la vuelta tenía lo de familiares, ¿no? El verdadero Mayahoro se posicionó de este lado, del lado de los reclamos de derechos humanos. Popi, las medidas que estuvimos analizando hace un ratito en la ronda de análisis evidencian un clima también dentro de la coalición. Yo creo que fue una sorpresa. Sí. Para tirios y troyanos, ¿no? Pero más evidencian dos cosas, a grosso modo digo yo, ¿no? Una, la realidad creada a partir del 27 y la realidad creada a partir de la carestía y el aumento del precio. Y otros los problemas dentro de la coalición. La lectura que los distintos componentes de la coalición hacen del momento político y social. Porque hay lecturas diferentes, que llevan a planteos diferentes. Entonces me parece que esas son las dos condicionantes de las medidas que se tomaron, ¿no? Las propuestas que hizo Ciudadanos eran propuestas importantes, ¿no? Algún senador, algún dirigente incluso del Frente Amplio dijo parecían del Frente Amplio, inspiradas por Olesker, dice. Pero eso fue lo que le dijo, incluso los liberales le dijeron a la calle que estaba inspirado por Olesker, que había planteado un mes atrás aumentar los sueldos. Ahora, lo que no se sabe bien si es aumento de sueldo o adelanto, que estaba en discusión en la mesa anterior, ¿no? Porque en el caso de los jubilados, por ejemplo, el 3%, constitucionalmente no se puede aumentar en julio. Aumenta el 1 de enero. Entonces, lo que se hacía en los gobiernos del Frente era que ese adelanto no se contaba, se contaba sumado para poder agregarle el porcentaje de incremento. No se tomaba a cuenta, se llamaba adelanto a cuenta, pero no se tomaba como tal. No. Entonces, después, cuando se hacía la corrección anual, no se le descontaba ese aumento. Claro. ¿no? Terminaba siendo un aumento real. Claro, lo que hizo este gobierno fue descontarlo. Entonces, no solo, como explicaba Ferrari, ese 6.16% que se supone que se había ajustado por el índice medio de salario, finalmente fue un 4%, porque en realidad el otro había sido ese aumento a cuenta que se lo habían descontado, ¿no? Sí, pero además vos fíjate que pasan 4 meses, ¿no? Desde que se va a producir el aumento de salarios y jubilaciones, y mientras tanto la carestía puede seguir. Va a seguir. Va a seguir. Ayer subieron los precios de la carne de vuelta. Porque además, Popi, como han explicado bastantes economistas, incluso las medidas que tomó el gobierno, la de aumentar la tasa de interés. Aumentar la tasa de interés es sacar dinero de plaza.
Porque pues, se supone que si vos aumentás la tasa de interés, la tasa de interés, los grandes capitales van a ir ahí para generar interés y se saca de plaza. Sí, pero además, eso es lo que contiene la demanda. Sí, pero además de otra cosa, eso disminuye el crédito al consumo, porque las tasas de interés del crédito al consumo crecen. Porque esa tasa de interés que fija el Banco Central es entre los bancos. Claro. Entre las instituciones financieras. Y va en la lógica esa de que hay que reducir la masa salarial para que la inflación ceda. Y la inflación, como explicaron los economistas, la inflación que está registrándose en el Uruguay, y no solo en el Uruguay, no tiene que ver con un problema de presión de demanda. No. Pues incluso el consumo ha caído. Tiene que ver con fenómenos... Ni de costos tampoco, porque los salarios no influyen en los costos. Claro, ¿no? Son fenómenos internacionales. No, pues son fenómenos internacionales, sí, en parte, pero son fenómenos de las tasas de ganancia de los grandes capitales, porque lo hablábamos la vez pasada, la carne subió antes de la guerra. ¿Qué tiene que ver la guerra con el aumento de la carne que viene sostenido desde enero hasta ahora? Porque hay un aumento, trato de traducir lo que leo y escucho de los economistas, ¿no? Por ejemplo, lo que escribió Astori. Hay un aumento en el mercado internacional de los precios de algunos productos, commodities. Por ejemplo, productos primarios como granos, en fin. Sí, ¿no? la carne. Carne. Entonces, el empresario, el estanciero, el productor, ¿no? quiere venderlo al precio ese. No quiere venderlo a un precio más chico en el mercado interno. O sea, esa es la competencia que se... Entonces lo sube en el mercado interno. Claro, te arrastra ese precio. Pero ahí aparece el otro factor que ninguno de los economistas liberales, tampoco el gobierno, actúa cuando hay inflación, que es la formación de los precios. Podrías aplicar detracciones. Podrías aplicar detracciones o tener entes reguladores, entes testigos. Podrías tener, pero no. Y eso lo ves en la carne, lo ves en el trigo, porque Uruguay exporta trigo. Y entonces los panificados suben. Que además la rebaja del 10% fue para el pan francés y para las galletas de campaña. ¿Sí? Si compras bizcocho, la quedaste. No te dan rebaja. ¿No? ¿Y vos comprás pan francés? Y la flauta. La flauta. Sí, no todos los panes. No todos los panes. Ni todos los panes que se supone tampoco, me parece. No. Porque hay gente que los precios... La flauta. Pero además, en algunos barrios no se está aplicando. No. Pero además hay una cosa que planteó el Ciudadano que es interesante también. El Ciudadano planteó que la forma que la había planteado el FA históricamente, la forma de que la rebaja llegue al consumidor es mediante el pago de dinero electrónico, con las tarjetas de débito. Acordate que cuando se rebajó el IVA, se rebajó a través de las tarjetas de débito. Cuando el FA en la reforma tributaria bajó un punto el IVA y eliminó el COFIS, no se trasladó a la gente. Y esa lección se aprendió, por eso con la ley de inclusión financiera, la rebaja se incluyó en las tarjetas de débito. Es decir, porque no hay forma de que el comerciante lo evada. Lo evada, claro. Lo esquive. Y así sí hay formas, ¿no? En la compra con efectivo, ¿no? Claro. Popi, de todos modos me parece muy interesante esta interna de la coalición, donde hay sectores como Ciudadanos y Cabildo Abierto que se enfrentan de algún modo a la ortodoxia del equipo económico y le dice, bueno, actúen porque nos están respirando en la nuca. Más allá del interés genuino que puedan tener por resolver este tema de la carestía, hay un análisis político. Bueno, pero es la frase de Manini en el Radisson. Un error chiquito y perdemos. Manini se pronunció a favor de las medidas, ¿no? Son buenas medidas. Sí. Aunque está claro que hay medidas que propuso Cabildo Abierto que no se tomaron en cuenta, ¿no? Sí, tampoco las de Ciudadanos, ¿no? Y las de Ciudadanos tampoco. Por cierto, el gobierno decidió estas medidas sin consultarlos. Ya sabía que iban a estar a favor de cualquier aumento. No se iban a sí, nadie podía estar en contra de eso, ¿no? Pero tampoco lo consultaron. Salvo Javier Daedo y otros, ¿no? Sí, pero son analistas, diría el presidente, ¿no? Sí. O lo dijo también algún dirigente como... ¿La gente de CPA no lo dijo también?
Sí, pero me refiero por ejemplo, Graciela Bianchi, no tenemos acá la frase, pero esos son analistas. Los analistas que analicen, nosotros gobernamos y tomamos decisiones. Ojo, que en eso yo les doy la derecha, ¿no? Bueno, pero los políticos, los presidentes tienen que tomar decisiones, no se guiar por lo que dice la ortodoxia de un... Pero además es la discusión siempre entre la economía y la economía política. Es política la que... ¿Te acuerdas que en algún momento hubo quienes propusieron un gach de esto, ¿no? Sí. Como, o sea, eliminemos, no suprimían la política, sino que te hacían un gach con orientación, digamos, como si esto no fuera un tema opinable, como si acá las medidas fueran siempre problemas de que el mercado decida, que solo el mercado decida, es eso. Pero para mí tiene serios problemas la coalición de gobierno, serios problemas. Tiene grandes problemas internos. Algunos han quedado expuestos de manera evidente a partir del referéndum, la reforma de la seguridad social, los diferentes comentarios que ha generado, ¿no? Incluso lo que fue la actitud del intendente Cacho Vidalín con Juan López, con lo que sucedió en Canelones con el fideicomiso, pero no solo Cacho Vidalín, también habló el exintendente de Rosa y la FLUF, los tres respaldando a Orsi de algún modo. Las expresiones, bueno, de Ciudadanos, la expresión completamente explícita del ministro Adrián Peña diciéndole voten el fideicomiso de Montevideo, aunque finalmente el fideicomiso de Montevideo no sale por un voto. Que merece una conferencia de prensa durísima de la intendenta Carolina Cose, ¿no? Sí. Pero a mí me parece que ahí hay una lógica de 2024. En el caso de la negativa de blancos y ballistas y Partido de la Gente, que fue el otro. O, sí, 2024 por la figura de Carolina Cose, ¿no? Pero además me parece que es parte... yo tengo una sensación que es que hay carriles políticos, carriles económicos, carriles de otro tipo también, que van crispando la situación, mostrando un sentido, yo no digo autoritario, pero muy de no diálogo. Le dice, realmente Adrián Ballista no te entiendo. La Intendencia de Montevideo recauda para hacer obras y administra bien el dinero. Carolina Cose Garrido quiere financiar su campaña a la presidencia con nuestro dinero o ha dado muestras de gastar sin control como delante de la arena. Es raro que la primera senadora del gobierno le diga eso a un ministro de un partido de la coalición que no es el partido nacional. En el Partido Nacional, ¿verdad? Pero es la del trabajo sucio. Ella es la del trabajo sucio. Pero yo supongo que debe ser complicada, como vos decías, la situación adentro, porque el desmarque de Peña es muy, muy importante, ¿no? El desmarque de Vidalín. También tenés la división en la bancada de diputados, ¿no? En el bloque ese que aparentemente sería wilsonista, con Viviano como coordinador. Sí, hay síntomas de que aparecen problemas en la coalición, que yo te repito, surgen de lecturas diferentes de la realidad. Y acordate que vivimos en democracia, y vivir en democracia significa que necesitas la voluntad de la gente para llegar a lo que vos querés. Y la voluntad de la gente no se logra cuando los talantes empiezan a ser malos para el gobierno, ¿no? Si el talante de la población es por algo bajó el índice de aprobación de la calle Pou. Lo muestra la encuesta de Equipos. Sí. Bajó 5 puntos, Bajó 5 en un mes. Entonces, todos están mirando cómo ¿Viste moverse? Que en la tapa de Caras y Caretas, que dice de este viernes, pierde el pelo pero no las mañas. No resolvió el tema de su parece que su cabello. Falló el implante capilar. Ah, no sé. ¿Tanto no? Sí. Pues a mí me dijeron eso. Que él se había hecho implante, el presidente, y le falló el implante. Entonces, acá están las dos peladas, ¿no? Y se lo pusieron en la tapa porque
El implante perdió efecto, dice, pero Sansón no perdió las mañas. Qué problema, ¿no? Lo viste boxeando al punching ball, ¿no? Sí, lo vi haciendo la bandera, lo vi surfeando y lo vi boxeando. Ahora, quiero insistir con este tema del préstamo del BID en Montevideo, ¿no? Porque es mucha la afectación que va a tener Montevideo con este rechazo después de muchos años en que el BID venía financiando las obras de saneamiento. Sí, además tenemos que recordar una cosa, que Montevideo es el único lugar que la plata para el financiamiento depende del gobierno departamental. No, en el resto del interior depende de OCE. En Montevideo tiene que pagar la propia intendencia con préstamo o con acuerdo con lo que sea. Es decir, que no es si vos haces saneamiento en Rosario, es OCE la encargada de hacer eso. Claro. ¿No? Acá en Montevideo es la intendencia. Yo tenía claro que, incluso lo escribí el 12 de febrero, que el Partido Nacional, que Laura Raffo ya había de alguna manera dado la orden de que eso no se votara. Lo que me parece realmente un papelón es haber pedido a la Intendencia, que eso fue lo que hizo el Partido Nacional, que pidieran la extensión del plazo con el Banco Interamericano. Esto vencía el 17 de febrero, se extendió por 70 días, pero si vos extendiste eso para renegociar algunos términos, es porque estabas dispuesto a votarlo. Sí. No vas a hacer el papelón de renegociar y no votar. Pidieron que la Intendencia pusiera 52 millones de dólares. No, y pidieron una cosa absolutamente imposible. Sí. Entonces, pero también me da la sensación de que ellos sabían, a ver si vos coincidís, el Partido Nacional, Laura Raffo, sabían que si ellos rechazaban el fideicomiso en Montevideo antes del referéndum, eso iba a poder tener un impacto electoral. Entonces dijeron, bueno, lo tiramos 70 días, que queda después del referéndum, ¿no? Para decir que no. Para decir que no, y bueno, sin tener esa afectación electoral que podían tener si hacían esto, que es claramente un acto de mezquindad, es la máquina de impedir, le llamo yo, ¿no? La intención es evitar que Carolina Cose tenga una gestión. No, van a evitar en los dos lugares donde gobierna la izquierda, Canelones y Maldonado. Canelones y Montevideo. Canelones estuvieron a punto, no pudieron por lo de Juan López, ¿no? Sí. Con las repercusiones que eso tuvo. Sí, lo crucificaron. Por eso, el oficialismo, cuando se comporta como oposición, en los departamentos que se comporta como tal, que es en Montevideo y en Canelones fundamentalmente, ¿no? También en Salto, pero distinto, pero Montevideo y Canelones claramente, realmente ponen el palo en la rueda. Eso de lo que acusan habitualmente a los opositores en el plano nacional es lo que están haciendo en el plano municipal ellos, ¿no? Sí, ayer escuché, se acabó por la positiva. Es así, porque es oposición independientemente de la suerte de la gente, ¿no? Ahora, pues yo te voy a decir una lógica complicada, porque si esa es la lógica, no se dialoga. Si te opones por oponerte, porque pensando en el daño que le puedes hacer a la figura de la intendencia y de la intendenta y a los montevideanos. Es una lógica embromada para la situación del país. Para un país. Se lo señala Ope Pasqué. Ope Pasqué, mirá el libro de Ope Pasqué, dice: el préstamo es necesario para viabilizar el Plan Nacional de Gestión de Residuos del Ministerio de Ambiente, así como para llevar el saneamiento a barrios que hoy carecen de él. No se puede gobernar el país ignorando a Montevideo, que tiene la intendenta que la ciudadanía eligió. Recordemos, Ope Pasqué, Ciudadanos, es el sector más votado del Partido Colorado, no es un sector más, es el sector más votado del segundo partido. Dice: no le hemos declarado la guerra santa al FA ni a nadie, ni tomamos de rehén a los montevideanos por motivos políticos y especulaciones electorales, lo cual ya señala que lo que está haciendo Laura Raffo y los blancos y los vallistas es motivo político y electoral, especulación electoral.
Y el último tramo del hilo dice, la estrategia del palo en la rueda no es la nuestra. O sea, no somos nosotros. Es el propio, un propio dirigente de la coalición el que dice, esta es la estrategia del palo en la rueda. Parafraseando algo que se decía en los años 60 cuando la lista del 99 le dio los votos al Partido Nacional para aprobar un presupuesto para el que le faltaban votos propios, para Ciudadanos, primero está el país. Es duro lo de, sí, ¿no? Lo de Ope Pasqué, y más considerando lo que viene de Graciela Bianchi a Adrián Peña. Está expuesto. ¿Sabes lo que yo creo que observan Ciudadanos? Es que ellos, que habían captado votos de centro-izquierda, ellos consideraban que sus votos venían de los sectores moderados de la izquierda, sí, ¿verdad? Y los están perdiendo. Porque el gobierno está muy a la derecha y muy obstaculizado. Entonces, notan esa pérdida y dicen, pará, si seguimos así... Por eso que te decía, acá se gana el gobierno por la única vía que es la electoral, y eso implica ganarse la voluntad de la gente y la simpatía de la gente. Y en este cuadro no vas a ganar con eso. Lo que me preocupa es que, independientemente de la sorpresa esta del adelanto de los aumentos, el gobierno parece acelerar sus cosas después de la derrota del 27, del triunfo pírrico del 27 de marzo, ¿no? Porque lo que han hecho en la Intendencia es una punta de esa línea de razonamiento. Y después se han dado cosas que son increíbles, ¿no? Que por ejemplo, que son cosas menores, pero que hay que ir registrándolas, guardándolas en el disco duro. Citar a Fiscalía a militantes que pintaron un mural sobre el 50 aniversario de la muerte de los 8 comunistas en la 20. En el contexto que ya veníamos mencionando semanas atrás, donde se hizo declarar bajo apercibimiento de delito de desacato a estudiantes de magisterio que habían pintado un muro, y se ordenó blanquear el muro de Nibia en la fachada del IPA, ¿no? Eso está más que claro que hay una, ¿no? Y ahora además todo eso condimentado, digamos, con estas propuestas que surgen de prevaricato, la presión sobre la operación contra el fiscal Juan Gómez en la tapa del País, señalando que su esposa y su hija trabajan en fiscalía, pero sin mencionar que son cargos concursados muchísimos años antes de que el fiscal fuera fiscal de corte, ¿no? Eso es impactante, ¿no? Sí, además se pronunció en la Asociación de Fiscales Latinoamericana, ¿no? Sí, ya hubo pronunciamientos, sí. Porque hay una persecución, hay una presión política sobre... Bueno, ese es el otro plano que yo te decía, es aumentar la represión social, como dijo la Llera, y la lógica de Cabildo Abierto de olvidar el pasado de la dictadura y justificar esas cosas, ¿no? Incluso con esto de la apertura de la cárcel de Pueblo, que además fue un lugar donde la dictadura torturó además ahí. En la operación Morgan contra el Partido Comunista se llevaban detenidos ahí, a la cárcel del Pueblo. Y García cuando habló solo del MLN, no habló de que fue un lugar de reclusión clandestino. Y en turismo, durante el 14 de abril, hicieron esa convocatoria donde participó Sanguinetti, Manini. Participaron, una convocatoria más amplia que otros años, ¿no? Sí. Con un viejo conocido como orador, ¿no? Claro. García Pinto. ¿Sí? Daniel García Pinto como orador. Y algunas expresiones preocupantes, ¿no? Y yo no sé si la aparición de la JOP. Que es la versión remozada de la JUP. Juventud, ¿no? Oriental. Ahora es Juventud Oriental de pie. No sé qué vuelo tendrá eso, pero... ¿Te acordás que ya hace un año o dos habían puesto un cartel en frente del Liceo Damaso, creo? El de que decía JUP. Sí. No sé qué vuelo tiene tampoco. Pero no sé, la verdad no sé qué vuelo tiene. Espero que no tenga mucho. Pero es otro país, ¿no?
es otro país, sí. Y por más que los conflictos se agudicen, no es lo mismo 50 y 50 que 20 contra 80. ¿no? Si tomamos las elecciones del 71 con las elecciones pasadas. ¿no? Sí, pero no te olvides de una cosa. Es experiencia acumulada. Pero no te olvides de una cosa. La derecha es la derecha. Ah, por supuesto. Hay cosas que cambian, pero hay nubes que pasan, pero el azul queda, ¿no? Sí, la derecha es la derecha. Sí. Popi, tenemos que terminar este cafecito. Nos estamos viendo el próximo domingo en nuestro bloque tradicional de Legítima Defensa, segunda dosis, café con Víctor Hugo Popi Avelando. Gracias a todos y todas los que nos están mirando, los que nos están acompañando por las plataformas, redes sociales, también por Cardinal TV. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el mensaje final de Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En los peores momentos de la pandemia, las trabajadoras y los trabajadores estatales estuvimos presentes sosteniendo los servicios públicos de calidad. Ahora te toca a vos defenderlos. Decile sí a un Estado fuerte y presente para que no se debiliten los servicios públicos. En marzo, votá sí. Esta semana estuvo marcada claramente por los anuncios del presidente el pasado lunes. Son anuncios que hemos analizado a lo largo del programa desde una mirada económica sobre sus impactos, sobre su significación dentro de la filosofía económica, valga la redundancia, que venía hasta ahora manifestando el gobierno a través del conjunto de medidas de política de ajuste continuado. Observemos que es la primera medida que no significa estrictamente recorte, ajuste. Es la primera medida donde podemos hablar de un aumento del gasto o una intención de aumentar el gasto público a lo largo de los últimos 2 años, porque ni siquiera podemos decir que el gobierno haya aumentado el gasto en el contexto de la pandemia, básicamente porque es uno de los estados que invirtió menos de su producto en la pandemia y además lo hizo ajustando. Y se vanaglorió de los ahorros que había logrado. Llegó a festejar haber sobrecumplido sus metas fiscales. Entonces, analizamos a lo largo del programa estas medidas teniendo en cuenta esa significación. Por supuesto,
la crítica que se hace desde los movimientos sociales y desde la izquierda es que las medidas son insuficientes porque el deterioro ha sido tal en términos de salario real, de capacidad de consumo, de aumento de la pobreza, en general de todos los indicadores sociales que uno puede, los que viven, por ejemplo, en las ciudades de nuestro país o en el caso de los que viven en la capital, pueden verlo claramente caminando por la calle porque es notable el deterioro, el aumento de personas en situación de calle, el aumento de personas en pobreza extrema. La izquierda criticaba esto por su insuficiencia, pero también recibió críticas de la derecha, de los técnicos más neoliberales, de los más ortodoxos, porque ellos también observaron acá una suerte de derrota, pequeña derrota por ahora, en la que el gobierno, bueno, tiene que dar el brazo a torcer y dar alguna señal en otro sentido, porque registró lo que pasó el 27 de marzo en el referéndum, la extrema paridad entre esos dos bloques que se reparten el Uruguay prácticamente en partes iguales, y observa que si a eso se le suma la situación de deterioro continuo de la economía familiar y de aumento permanente de los precios por causas que además no pueden ser fácilmente absorbidas dentro de nuestro país porque tienen incluso en algunos casos componentes geopolíticos internacionales muy grandes, bueno, lo que va a empezar a registrar las encuestas es lo que ya registró la primera encuesta de Equipos, caídas de la popularidad del presidente de nada menos de 5 puntos en la aprobación en el último mes. Pero puede ser todavía más, porque no solo se terminó la pandemia que de alguna manera había generado esa luna de miel extensa o extendida o esa popularidad media blindada por la gestión de la cuestión sanitaria y en general todo el dispositivo mediático alabándola, sino que ahora se observa un Uruguay repartido en mitades con una izquierda que puede plantarse y decir, bueno, estamos cómodos. El Frente Amplio puede decir que está en una situación casi confortable. Conoce su base social, conoce que tiene por lo menos una base electoral no menor al 45% de la población, lo cual ya lo aproxima a una mayoría parlamentaria en el caso electoral. Tiene una renovación ya hecha por la vía, por motivaciones, si se quiere, biológicas o autocríticas, pero lo cierto es que ahora presenta cuadros renovados, tiene candidatos competitivos, candidatos y candidatas, nada menos que los intendentes con mayor valoración del país, algunos de los senadores con más prédica pública del país, y observa que del otro lado una coalición gobernante muestra todo el tiempo fisuras que son cada vez más expuestas, diferencias en torno a cómo manejar la política económica, diferencias en torno a cómo leer el resultado del referéndum, discusiones entre ellos mismos y ellas mismas a través de redes sociales, de la prensa, por cómo manejarse en las políticas cotidianas, y una notable crítica de los sectores integrantes de la coalición que no forman parte del núcleo llegado del presidente en relación con el excesivo presidencialismo y la falta de ámbitos de discusión, de ámbitos de diálogo, de ámbitos de coordinación de la propia coalición. Entonces, a la lectura económica que hicimos de estos anuncios hay que añadir la lectura política. El gobierno se da cuenta de que las cosas van mal, mucho peor de lo que las encuestas anticipaban y mucho peor de todo eso que dicen los medios, grandes medios de comunicación, que se han dedicado y se dedican permanentemente a embellecer una gestión. Una gestión que puede ser embellecida en el ámbito publicitario, pero que tiene un límite de aceptación que está en la realidad que vive la gente corriente. Y la realidad que vive la gente es que no llega la gente a fin de mes, que los precios aumentan mucho más que los ingresos y como consecuencia crece la disconformidad, crece el malestar, crece el enojo, y eso puede ser contenido en la movilización, tal vez a través de medidas
autoritarias, represivas, pero eso finalmente no puede ser contenido en el ámbito electoral si el gobierno no toma medidas atendiendo esas realidades. Eso es lo que explica esta acción del gobierno. Pero esta acción del gobierno tiene mucho de publicitaria y mucho menos de impacto económico real. Y corre el riesgo de que en los 3 meses o 4 que quedan para que esos aumentos comiencen a operar sobre salarios y jubilaciones, la propia inflación de estos meses se la terminen comiendo y ni funcionen como una solución económica, ni funcionen como una forma de distender el conflicto político interno, ni funcionen para gestar o para impedir que siga cayendo la popularidad. Seguiremos analizando esto semana a semana en nuestro programa, ahora ya no solo a través de YouTube y de la fanpage de Facebook, sino también de Cardinal TV en los canales cables que lo emiten en todo el interior del país. Soy Leandro Grille y así culmina Legítima Defensa, segunda dosis.